There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down. Cap 6, SCP-5000, el maletín. Tantas preguntas, pocas respuestas. Los de Chainsaw Man esperan obtener respuestas sobre cómo la Fundación decidió matar a la humanidad, qué hay en el maletín y lo más importante, que tiene que ver 682 en todo esto. Lo verán a continuación. Adentro de la pantalla. Un destello brillante de luz despierta a Pietro Wilson de su estado vegetativo. Se sienta y se sacude la arena mientras mira el desierto desolado en el que se encuentra. ¿Cómo llegó aquí? Lo último que recuerda es descubrir órdenes secretas de los líderes de la Fundación SCP, justo antes de que declararan la guerra a la humanidad. Desafortunadamente, las partes más importantes de los archivos fueron redactadas. Ahora tiene la misión de descubrir por qué la Fundación SCP está tratando de matar hasta el último humano del planeta. Pero hay algo más con lo que tiene que lidiar primero. ¿Qué pasó? Pietro dice en voz alta mientras mira sus signos vitales en la pantalla frontal de SCP-5000. Todavía está contenido dentro del traje de exclusión que lo hace indetectable para los sentidos humanos. Comprueba la fecha y suspira en sorpresa. ¡3 meses! ¿Estuve desmayado durante 3 meses? Se pone de pie y mira a través del paisaje árido. La pantalla dentro del traje indica que ha atravesado la mitad del país desde que dejó el sitio 19 hace 3 meses. Pietro mira una de sus manos. Lleva un maletín de cuero negro. Se pregunta, ¿de dónde vino esto? Pietro no tiene idea de lo que hay dentro del maletín, pero sabe que definitivamente no es redondo. Intenta soltarlo, pero sus dedos no se abren. Intenta usar su otra mano para intentar apartar el maletín de él, pero su mano solo lo agarra con más fuerza. Luego, una ola de calma lo invade. Algo dentro de su cabeza le habla, pero no es una voz, es más como un sentimiento. Es un sentido de propósito, y la nueva misión de Pietro en la vida es entregar este maletín a SCP-579. Nada es más importante. Pietro Wilson respira profundamente y acepta su nuevo propósito en la vida. Todavía quiere descubrir la razón por la que la Fundación SCP está tratando de acabar con la humanidad, pero esto tendrá que esperar hasta que entregue el maletín a SCP-579. Pietro no sabe exactamente dónde se encuentra 579, pero puede sentir un tirón en una dirección determinada, por lo que comienza a caminar. Pietro saca la información de la base de datos de la Fundación almacenada en el traje SCP-5000. Encuentra que toda la información sobre qué es SCP-579 ha sido eliminada del registro. La única información útil en el archivo es que el SCP de nivel Keter se encuentra en el sitio 62C. Al menos Pietro tiene un destino al cual apuntar. Viaja durante días sin ver un alma viviente, pero pasa miles de cadáveres. Intenta ignorarlos, pero uno se destaca de una casa mientras busca suministros. Es el cuerpo de un niño, recientemente fallecido. No podía tener más de 8 años. Era tan joven, piensa Pietro. Se inclina para recoger el cuerpo y enterrarlo afuera. Cuando su mano toca el cuerpo, la piel del niño comienza a moverse. Es como si cientos de pequeñas criaturas corrieran justo debajo de la piel. Luego, de cada orificio, salen cientos de pequeños gusanos pálidos, cada uno con la cara del niño. Todos están riendo mientras se arrastran fuera del cuerpo del niño y se dirigen a un desagüe a unos metros de distancia. Pietro retrocede y corre mientras piensa, esa es la última persona a la que intento enterrar. Pietro continúa su camino. Los cientos de pequeños gusanos risueños atormentan sus pensamientos, hasta que pone una distancia significativa entre él y el cuerpo del niño. Afuera de la pantalla. ¡Qué asqueroso!, dijo Ángel. Eso dio miedo, dijo Kobeni. ¿Qué clase de SCP puede hacer eso? Dragonto Power. Pues hay más de 5000, no, dijo con sarcasmo Denji. Esto solo es la punta del iceberg, dijo Makima. Necesito más alcohol, pensó Kishibe. Adentro de la pantalla. Pietro continúa caminando hacia la dirección del sitio 62C. Pasa más cadáveres, pero decide mantenerse alejado de ellos. Aunque el traje hace que Pietro no necesite descansar, va tan rápido como es humanamente posible. Entra en un pequeño pueblo abandonado que parece sacado de una película del viejo oeste. Una planta rodante se desplaza a través del camino. Pietro se sienta en el escalón de madera de la cantina local y se toma un descanso. Mira el maletín que tiene en la mano. No ha tenido la urgencia de abrirlo, solo de entregárselo a SCP-579.
Pietro pone el maletín negro en su regazo, lo mira fijamente y desliza las manos por el cuero. Se detiene con el pulgar en el pestillo y empuja. Las cerraduras plateadas se abren de golpe. Pietro abre el maletín. Una luz brillante ilumina desde adentro y se desmaya. Cuando Pietro vuelve en sí, está a kilómetros más cerca del sitio 62C. Hay una sensación cálida que envuelve su cuerpo. Mira el maletín que ahora está cerrado. Pietro piensa, vaya, esto es como mi propio botón de salto personal. Levanta el maletín, abre las cerraduras, ve la luz brillante y vuelve a desmayarse. Se despierta una vez más a kilómetros de su última posición. Así que no fue un efecto de una sola vez. Pietro continúa caminando por el país, cambiando entre usar sus propias piernas y cualquiera que sea la magia que contenga el maletín. Ahora se está haciendo más rápido el progreso. Mientras camina por un denso bosque caducifolio, se encuentra con una manada de lobos que se comen los restos de un agente SCP. Pietro es indetectable para los lobos gracias al traje SCP-5000 y se dirige hacia la manada, agarrando silenciosamente una computadora portátil que yace en el suelo junto al cuerpo del agente. Toma la computadora portátil y se adentra un poco más en el bosque antes de detenerse para encenderla. No se ha olvidado de los horrores que la Fundación SCP ha desatado y necesita saber cómo le ha ido al mundo en los últimos meses. Afuera de la pantalla. Sinceramente creí que el mundo ya había acabado y él era el último humano. Dijo Denji. Ese maletín es raro, lo abres, te desmayas y apareces muy lejos de donde estabas. Dayo Power. Tal vez el traje toma el control después de que se desmaya. ¿Cómo creen que es el mundo ahora? Preguntó Kobeni con cierto temor. Debe ser un lugar de muerto. Dijo Violencia. Adentro de la pantalla. Lo que averigua no es bueno. La Fundación SCP ha desencadenado la erupción de Yellowstone destruyendo a SCP-2000, que, aunque Pietro desconocía, contenía el mecanismo de seguridad para reconstruir la sociedad humana en el caso de un escenario de fin del mundo, y este comenzaba a parecerse cada vez más a uno. Era solo cuestión de tiempo antes de que el hollín y la ceniza arrojados por la erupción bloquearan el sol en gran parte de lo que queda de los Estados Unidos. La Fundación también ha encontrado una manera de hacer que SCP-2241 haga el trabajo sucio en los campos de refugiados. Lo más probable es que la Fundación esté manipulando al joven de cabello castaño, con el pretexto de que solo están haciendo lo mejor para su hijo. Ha causado que grupos enteros de refugiados se vuelvan los unos contra los otros, lo que lleva a una matanza. La última entrada dice que el joven está siendo enviado a la instalación de la Coalición Oculta Global en Ganzir, para ayudar a destruir algunas de las últimas amenazas de la Fundación SCP. La Fundación ha enviado una serie de otros SCP a todo el mundo para continuar con la destrucción de la humanidad. Incluso lograron usar anomalías temporales para que fuera Navidad en todo el mundo. Por lo que SCP-4666, la brutal criatura de terror navideño que acecha los hogares de los niños, es libre de causar el caos. Pietro ya había visto suficiente. Cierra el portátil de golpe, lo arroja contra el tronco de un árbol y vuelve a abrir el maletín. Afuera de la pantalla. Muchos se asustaron al ver la imagen de ese ser de Navidad. Oh Dios, es una aberración. Dijo Kobeni al borde del desmayo. SCP que controlan el clima, vaya. Dijo Denji. Usan niños para crear caos que bajo. Dijo Bim. La verdad estoy sorprendido que la humanidad haya sabido sobrevivir hasta ahora. Dijo Violencia. Pero la Fundación igual acabará con todos. Dijo Denji rodando los ojos. Aún me pregunto qué relación tiene 682. Pensó Makima, tal vez en un hipotético caso 5682 se enfrenten por el maletín. Adentro de la pantalla. Se despierta a unos metros de un grupo de soldados de la Coalición Oculta Global que están sentados alrededor de una fogata. Piensa, quizás sepan por qué la Fundación SCP está tratando de acabar con el mundo. Decide que es demasiado arriesgado mostrarse a los soldados, pero se consuela un poco al sentarse alrededor de la fogata con otros seres humanos vivos. Los soldados están compartiendo historias sobre lo que está sucediendo. Una llama la atención de Pietro. Es extraño, pero también puede tener una pista de por qué la Fundación SCP está tratando de acabar con la humanidad. Uno de los soldados relata un evento que presenció antes de dejar la sede de la Coalición Oculta Global en Ganzir. Acababan de capturar a un soldado SCP que intentaba entrar en la base. El nombre del infiltrado era Samuel Ross. Lo habían atado a una silla y lo habían interrogado. Los entrevistadores no estaban llegando a nada hasta que Ross fue amenazado con tortura, a lo que respondió:
Hagan lo que quieran. Una vez que te das cuenta de que no debes sentir dolor, ya no hay nada que temer. Pietro se sienta derecho y comienza a escuchar con más atención. Recuerda haberse topado con soldados SCP en su camino al sitio 19 que exhibían la misma mentalidad de no sentir dolor que parece tener este Samuel Ross. Después de esa extraña declaración de Samuel Ross, se escuchó el sonido del viento. Comenzó lento al principio, luego aumentó hasta que huyó como un huracán. Fue entonces cuando comenzaron los gritos. Los gritos se hicieron más fuertes y subieron a un tono más alto. Luego la habitación quedó en un silencio total. Lo último que dijo Samuel Ross fue: «Miren lo que se han hecho a sí mismos. Les dije que no les gustaría, ¿verdad? Por eso escuchan su voz. Pero querían saberlo tan desesperadamente. Me agradaban mucho, así que estaba intentando ser amable. Somos tan amables con ustedes, ¿saben? Luchamos en la luz para que puedan morir en la oscuridad». Asqueroso. Pietro se sienta en cuclillas y se balancea hacia adelante y hacia atrás. Tiene la ominosa sensación de que existe una conexión entre la falta de dolor de los soldados SCP y la razón por la que la Fundación declaró la guerra a la humanidad. El soldado que contó la historia de Samuel Ross se pone de pie. Después de esa entrevista fue cuando comenzó la destrucción de Ganzir desde adentro. Es por eso que la coalición oculta global ya no existe. Que Dios se apiade de nosotros. El soldado termina su relato, se aparta de los demás y comienza a alejarse. Mientras el soldado se dirige hacia el bosque, Pietro apenas puede distinguir que ha sacado la pistola de su funda antes de desaparecer en la oscuridad. El mundo realmente se ha vuelto loco. Pietro abre el maletín y se desmaya. Pietro prosigue su paseo con lentitud. Se mueve por un camino pedregoso en medio del bosque y su voluntad de seguir avanzando se está agotando lentamente. La única razón por la que no se ha sentado y se ha rendido es por el impulso de llevar el maletín a 579. Quiere concentrarse y descubrir la razón por la que la Fundación liberó a los SCP sobre la humanidad. Pero la necesidad de llegar a 579 no deja que se enfoque en nada más. También ha notado que cada vez que abre el maletín para adelantarse, progresa cada vez menos. La sensación cálida de los primeros transportes ha sido reemplazada por un dolor de cabeza nauseabundo cada vez que sale del trance. Pietro sale del bosque hacia un campo abierto. El viento sopla sobre la hierba alta emulando olas verdes, y esparcidas por el campo hay estatuas. Cuando Pietro las mira de cerca, ve que son estatuas de soldados de destacamentos móviles de la Fundación. Se acerca lentamente a las estatuas de mármol blanco. Llega al primero y mira el rostro del soldado congelado. Le han sacado los ojos. Lo único que queda son cuencas negras, vacías. Los brazos del soldado se han tallado en hojas, como una mantis religiosa. Pasa la primera estatua hacia la siguiente, cuando escucha que algo se mueve en la hierba detrás de él. Se gira para mirar la estatua. Podría jurar que estaba en una posición ligeramente diferente. No, eso es una locura, piensa Pietro. Continúa a la siguiente estatua. Es otra talla de un soldado de la Fundación. Sin ojos, cuchillas en lugar de brazos. Esto es espeluznante, dice Pietro en voz alta. Avanza por el campo, sube una pequeña colina y se da la vuelta para mirar el campo de estatuas. Lo que ve es aterrador. Todas las estatuas se han movido y ahora están en diferentes posiciones. Pareciera como si estuvieran cortando el área buscando a algo. O a alguien. Pietro continúa por la colina y se encuentra con un grupo de refugiados. Están revisando el campo en busca de comida. Afuera de la pantalla. No hay que sentir dolor, dijo Denji confundido. No tenemos suficiente información, solo sabemos que ese proyecto de la mente humana y 682 son los responsables. Dijo aquí. Esas estatuas dan miedo, dijo Kobeni. O veremos cómo matan a los supervivientes, dijo Power con una sonrisa. Más violencia me gusta, dijo Violencia. Adentro de la pantalla. Una niebla comienza a moverse. Está siendo barrida a lo largo del prado por el viento. Pietro observa desde la distancia cómo la niebla envuelve al pequeño grupo. De repente hay gritos y el sonido de cuchillas atravesando la carne. Los gritos cesan casi de inmediato. Pietro baja corriendo la colina hacia donde estaban los refugiados. La niebla se levanta. El grupo de personas ha sido hecho pedazos. De pie en medio de la carnicería está una de las estatuas de soldados. La sangre gotea de sus brazos de hojas. Pietro sabe lo que tiene que hacer.
huye. Después de unos kilómetros, reduce la velocidad para descansar y piensa: esas estatuas deben haber sido creadas por la Fundación. Es como si estuvieran congeladas en su lugar, pero tan pronto como quitas los ojos de ellas, pueden moverse a una velocidad increíble. Incluso con el traje mi vista puede detenerlos, pero no pueden verme. Deben saber que estoy allí ya que no pueden moverse. Pietro Wilson abre el maletín de nuevo, pero lo que no sabía es que sería la última vez. Cuando vuelve en sí, está cerca del sitio 62C. Puede sentir que lo empujan más fuerte que nunca en la dirección de su destino. Afuera de la pantalla. Es como estatua asesina. Dayo Power. Versión soldado. Dijo Denji. ¿Cómo que último viaje? Preguntó Ángel. Probablemente él morirá en aquel sitio. Dijo Violencia. La batalla final contra 682. Dedujo Makima según su teoría. Adentro de la pantalla. Camina por una carretera desierta pasando vehículos quemados y al final está a la puerta del sitio 62C. No hay guardias ni seguridad de ningún tipo. Parece que el sitio ha estado abandonado durante mucho tiempo y la puerta está abierta de par en par, alentando a Pietro a ingresar al sitio 62C, donde SCP-579 espera. Pietro entra en el pasillo oscuro que de alguna manera sabe que conduce a la cripta del sitio 62C. Las paredes gotean con lo que él espera que sea agua de las tuberías que tienen fugas, pero tiene un olor metálico y es demasiado rojo para ser agua. Empieza a sentir náuseas. Se vuelve más difícil respirar. Incluso el traje SCP-5000 no puede mantenerlo calmado. Se da vuelta y sube corriendo las escaleras fuera del sitio 62C. Pietro comienza a sollozar incontrolablemente, mientras los recuerdos de todo lo que ha sucedido durante los últimos meses sofocan su voluntad de continuar. Luego, una fuerza invisible que se niega a dejarlo ir, se apodera de él. Pietro siente como si le hubieran clavado una pistola en la parte baja de la espalda. Lo envían de regreso al sitio 62C, sin importar si quiere ir o no. No está seguro de si lo que lo está obligando a regresar a la base está dentro del maletín, es su propio impulso incontrolable de saber qué está pasando o es SCP-579 mismo. Pero no puede evitar volver a entrar y proceder al sitio 62C. No sabe cómo es SCP-579, pero Pietro tiene la siniestra sensación de que lo está observando. Llega al final de la escalera y avanza por un pasillo oscuro. La luz se fue hace mucho tiempo, y la única luz en las profundidades del sitio es el tenue resplandor que proviene del casco del traje SCP-5000. Pietro nota cortes largos a lo largo de las paredes de concreto, como si alguien tomara un cuchillo gigante y lo arrastrara de un extremo al otro del pasillo. Hay algo al final del pasillo que Pietro no puede distinguir. A medida que se acerca, las luces del traje comienzan a parpadear. La cosa al final del pasillo parece moverse ligeramente cada vez que las luces del traje se atenúan. Las luces del traje se apagan por completo y todo el pasillo queda sumido en la oscuridad. Sin embargo, solo por un segundo, y cuando las luces se encienden, una estatua de un soldado SCP se cierne sobre Pietro. Sus ojos son cuencas vacías, sus labios se levantan en un gruñido, los brazos se han afilado en cuchillas. ¡No!, grita Pietro y esquiva la estatua. En el momento en que la pierde de vista, escucha el sonido de las cuchillas en el concreto conforme la estatua del soldado cobra vida y comienza a abrirse camino por el pasillo. No puede ver a Pietro, pero sabe que está allí. La estatua corta a su alrededor tratando de conectar con quien sea que esté allí. Pietro corre hasta el final del pasillo y llega a una puerta. Presiona contra la pesada puerta de metal abierta, esforzándose por su peso mientras la estatua ciega sigue cortando, acercándose cada vez más. La puerta está casi abierta, pero luego Pietro siente que una hoja desgarra la espalda del traje, cortando profundamente la piel de su espalda, fallando su médula espinal por milímetros. Otra hoja entra por la parte posterior de su hombro y lo atraviesa directamente. De alguna manera se empuja a través de la puerta y patea la puerta de metal para cerrarla tras de él. Puede oír los golpes y el roce de las hojas fuera de la puerta de metal. La criatura no se ha rendido y está intentando entrar. Pietro se da la vuelta para ver que está en una cámara de observación llena de instrumentos y pantallas. La sangre corre por su espalda por las heridas infligidas por la estatua. Camina lentamente hacia la ventana y en el escritorio frente a él hay un archivo etiquetado como SCP-579. Mira a través del cristal de observación y hacia la cámara de abajo. Está demasiado oscuro para distinguir algo, pero Pietro puede sentir que SCP-579 está ahí abajo, mirándolo. Pietro mira a su izquierda y ve un agujero en el suelo. Se acerca y mira hacia abajo.
conduce directamente a la cámara de contención de 579. Terminemos con esto, dice Pietro en voz alta. Sostiene el maletín sobre el agujero e intenta abrir la mano. Su dedo no se mueve. SCP-579 quiere que entregue el maletín personalmente. Pietro Wilson respira profundamente, cierra los ojos y entra por la abertura del agujero. Y cae. En los momentos antes de aterrizar en la cámara de contención de SCP-579, llega a una conclusión. Se da cuenta de que no va a ser un héroe. No va a descubrir por qué la Fundación SCP está tratando de acabar con la humanidad. Y lo peor, no va a sobrevivir. Se estrella con fuerza en el suelo de abajo. Está completamente oscuro, excepto por una sombra que se mueve en la esquina de la cámara de contención. Pietro Wilson crea un último registro. Si alguien llega a leer esto, por favor averígüelo. Explíquemelo. Alguien, quien sea. No lo entiendo. No lo entiendo. SCP-579 entra en el brillo que emite el traje SCP-5000. Pietro Wilson lo mira. Oh, así es como es, dice antes de que SCP-5000 cree su registro final. Señales de vida perdidas. Señales vitales perdidas. SCP-5000 apareció en un destello de luz en la cámara de contención de SCP-579 ubicada en el sitio 62C. Los investigadores que monitoreaban a SCP-579 no tenían idea de dónde provenía el traje o por qué contenía el cuerpo de Pietro Wilson, un empleado de la fundación que está asignado al sitio 06 y que está muy vivo. Wilson parece no tener conocimiento de SCP-5000 o recuerdos de los eventos registrados en los bancos de datos de SCP-5000. Aunque se cree que el traje fue capaz en algún momento de una serie de funciones y habilidades anómalas, el daño que ha sufrido lo ha vuelto inoperable, excepto por el almacenamiento de archivos de datos, que ahora se han archivado y almacenado en servidores seguros de la Fundación. ¿Aún tienes preguntas sobre SCP-5000 y lo que realmente sucedió? Pues tenemos una sorpresa preparada. Mientras tanto, echa otro vistazo a los episodios anteriores de la experiencia de Pietro Wilson con SCP-5000 y de cómo la Fundación trató de destruir a la humanidad. Afuera de la pantalla. Con el final hasta Makima abrió los ojos sin entenderlo bien. Viaje en el tiempo. Dijo Makima. Todo es un bucle. Dijo Kishibe. Así es. Respondió Tariq. Pero que provocó que la asociación quiera matar a la humanidad. Ragant Power sin entender. ¿Y 682 en qué está relacionado? Preguntó Makima. Bueno, ahora veremos un video sobre 682 que lo explicará cómo 682 está relacionado con 5000 o mejor dicho con el escenario del fin del mundo. Dijo Tariq. Continuará.